En el Salmo 128, versículo 3, me dice así: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la cita que hemos escogido en esta mañana para dar la enseñanza titulada Nuestros hijos como plantas de olivo. Vamos a empezar, pero antes de empezar yo quiero que hagamos una oración para que sea Dios el que nos dirija y que sea Él que hable a través de su servidora. Señor, en esta mañana te agradecemos por tus bondades, te agradecemos porque nos das la vida, porque nos das infinitas bendiciones que a veces no nos damos cuenta, Señor, no abrimos nuestros ojos espirituales para darnos cuenta de tantas cosas que tú nos das todos los días. Simplemente el estar aquí, el poder escuchar tu palabra es una grande bendición, porque muchos quisieran escucharla, Señor, y no pueden. Gracias por permitirnos a nosotros poder escucharla y ser nosotros un canal para ser de bendición para los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana. Me pongo en tus manos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, si su corazón está listo, preparado, pues vamos a empezar a hablar acerca de este versículo. Aquí habla sobre dos cosas, sobre la vid y habla también sobre el olivo. ¿Qué es lo que vamos a ver acerca de la vid? Voy a dar una pequeña introducción. El primero, hermanas, en cultivar la vid, si usted recuerda, fue Noé después del diluvio. Se cuenta que, hermanas, que cada judío anhelaba tener una vid. Se cultivaba en una alambrera alrededor de su casa para proveer sombra durante el caluroso verano. Era como ellos lo cultivaban. En nosotras, hermanas, el fruto de nuestro vientre, la más exquisita uva que da esa vid, son nuestros hijos. Entonces, por eso es que estoy dando esta pequeña introducción para que podamos comprender a qué se refiere cuando habla acerca de la vid y acerca de los olivos. La mujer, hermana, es como si fuera la vid, es la que da frescura al hogar. O sea, ¿cuándo, hermanas? Cuando viene nuestro esposo, cuando vienen nuestros hijos agotados de las tareas diarias, de estar ocupados en su trabajo, de estar en la escuela, de estar con el estrés diario. Entonces nosotros somos esa frescura que va a dar el hogar cuando ellos lleguen, cuando lleguen todos estresados. Aquí va a estar en el hogar la esposa, va a estar la mamá para dar esa paz, para dar el apoyo a esas personas que tanto amamos nosotras, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte, hermana, solamente esto. Si tú notas que tu marido o tus hijos no les gusta estar en tu hogar, hay que prender focos de alerta. Sí, hay que prender focos de alerta. Él tiene que tener ese deseo de llegar a estar contigo y tus hijos igualmente, porque nosotros somos esa frescura en el hogar. Ahora vamos a hablar acerca del olivo. Con el paso del tiempo, hermanas, los israelitas descubrieron que los olivos se crecían muy bien junto a las vides y empezaron a sembrarlas así en las casas. ¿Qué mejor lugar, hermanas, de los pequeños de estar al lado de su mamá? Fíjate, hermana, el olivo empieza a dar sus frutos aproximadamente como a los 6 años. Entre más viejo es más fructífero, pero a los 6 años más o menos es cuando empieza a dar su fruto. Entonces yo no sé si tú lo has escuchado, yo creo que sí, pero según los estudiosos, hermanas, la mayoría de los valores y hábitos que tengamos durante toda nuestra vida es producto de la enseñanza que nosotros obtenemos durante nuestros primeros 6 años de vida, ¿sí? Entonces, es por eso que es importante que yo pueda estar al lado de mis hijos y ellos al lado mío. ¿Qué es lo que Dios nos da para poder hacer un buen instrumento al lado de nuestros hijos? Dios nos dota de misericordia y nos dota de paciencia para luego criar a nuestros hijos, hermanas, para que los podamos corregir cada vez que sea necesario. ¿Para qué, hermanas? Para hacer de nuestros hijos fuertes en espíritu, sabios y tolerantes a la frustración, y que no se rindan al primer error o a la primera derrota, porque los vamos a enfrentar a un mundo difícil. Esto es una pequeña introducción, hermanas, de lo que habla acerca de lo que es la vid y lo que es el olivo. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la enseñanza. En Salmo 128:3, vuelvo a repetirlo, dice: tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo. Jehová les prometió, hermanas, a los hombres de Israel una excelsa vida familiar y numerosos hijos, pero se los prometió con una condición.
Se los prometió si ellos andaban delante de Él y eran perfectos. Y esto también es para nosotras, hermana. También, Él nos da esta promesa, pero también nos demanda el estar cerca de Él. Esta, hermanas, va a ser su mejor condición. ¿Sí? Ahora va a estar hermosa y fuerte. Entonces imagínate tú, ¿cómo va a estar el agricultor cuando ve el momento que ha llegado, que va a dar su fruto? Obviamente el agricultor se regocija, porque sabe que todo lo que ha hecho, entonces va a recibir ese fruto. Vamos a aplicar esto, hermanas. Vamos a aplicar esto a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos para ellos? Porque tenemos que visualizar. Tenemos nosotros que anhelar algo para ellos. En el Salmo 144:12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Ejemplo de David. David, el pastor, él fue ungido rey de Israel, hermanas, cuando él tenía aproximadamente 18 años. José el soñador, pasó pruebas feroces y él tenía aproximadamente también esta edad. ¿Te acuerdas tú también de Daniel? Fue llevado cautivo a Babilonia y se mantuvo firme en medio de la prueba. Él tenía aproximadamente esta edad. Estos son algunos ejemplos que tenemos bíblicos de jóvenes que fueron plantados y crecidos en su juventud. ¿Cómo se puede lograr todo esto, hermanas? ¿Cómo se puede? Solamente por medio de la gracia de Dios. Y si tenemos, hermanas, corazones rendidos a Él. Pero hay que visualizarlo con los ojos del corazón con nuestros hijos. ¿Por qué estoy hablando esto, hermanas? Porque yo sé que para ti es un tesoro muy valioso tus hijos. Para mí también lo es. Entonces, ¿por qué hablamos de las plantas de olivo? Vamos a ver por qué se menciona las plantas de olivo con relación a nuestros hijos. Dios usa esta analogía, hermanas, de lo que es la planta del olivo. Porque mira, para un israelita, esta es una ilustración que lleva mucho sentido y es muy efectiva. ¿Por qué? Porque en aquella época era la planta de olivo tenía mucho, pero mucho valor. Te voy a mencionar por qué. El aceite de olivo, hermanas, se usaba para iluminar las casas, para encender el fuego. Se usaba también para ungir siervos con ministerios especiales. También se utilizaba para lo que eran los ingredientes para hacer el jabón. Y era vendido para comprar otras cosas. Fíjate este dato, hermanas, que es muy importante. Una planta de olivo valía tanto que si un hombre poseía entre 8 o 9 plantas de olivo, a él se le consideraba como rico. ¿Sí? ¿Te fijas tú, hermana, la importancia de lo que es la planta del olivo? Y cómo la referencia que Dios hace, la analogía que Dios hace del olivo con nuestros hijos. Una planta puede vivir mucho tiempo. Puede, hermanas, existir en el transcurso de muchas generaciones de humanos. Algunos han vivido aproximadamente hasta 1000 años. Y cuando la planta es muy vieja, entonces, fíjate lo que sucede, hermanas. De sus raíces brotan nuevas plantas. Y así la planta continúa produciendo por medio de sus retoños. ¿Cómo podemos hacer que estos versículos se apliquen hacia nuestras familias? Sí, ojalá, hermanas, podamos percibir lo que estamos hablando. Estas plantas siguen dando fruto en sus raíces por generaciones. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotras? En primer lugar, vamos a visualizar el tesoro que Dios nos ha dado, el cual son nuestros hijos. Dios pudo haber escogido muchos otros ejemplos para describir al hombre bendecido por Dios, hermanas. Pero eligió inspirar a través de la descripción de una esposa que da a luz a muchos hijos, todos ellos reunidos alrededor de la mesa del Padre. ¡Qué bendición, hermanas! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuando a veces nuestros hijos están fuera durante la semana, trabajando, no hay un acuerdo en los horarios, a veces no nos podemos juntar todos durante el día por las actividades que ya tienen nuestros hijos, nuestro esposo, pero qué hermoso, hermana, se siente
cuando todos nuestros hijos están sentados alrededor de nuestra mesa. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, hermana. Cuando se sientan nuestros hijos y aquellas que ya tienen sus nietos, cuando están todos sus nietos alrededor. Estábamos todos, era una alegría para todos nosotros como hijos. Y ahora es una alegría para nosotros como padres ver a esa hermosa bendición que están nuestros hijos alrededor de la mesa. La imagen de la vid simboliza el fruto del vientre, hermanas. Los numerosos hijos como frutos abundantes sentados alrededor de la mesa. Los hijos alrededor de la mesa son una bendición. Entonces, hermanas, tus hijos, mis hijos, son frutos del olivo, aceite preciado, tienen un gran valor. Entonces, aprovechemos, hermanas, todo el tiempo que podamos estar con ellos. La cabeza del hogar es el padre a quien el salmista llama, hermanas, bienaventurado. Bueno, entonces, estamos hablando que el agricultor pasa a veces tiempo, mucho tiempo, sembrando, regando, cultivando. Y el dueño de una buena planta de olivo, hermanas, no se le cuenta como un esfuerzo malgastado el invertir mucho tiempo en su cultivo, ya que sabe que estas plantas le van a bendecir a él. Y no solamente a él, sino también a las futuras generaciones con mucha cosecha y ese preciado aceite. Sí, voy a mencionarlo otra vez, hermanas. Este agricultor, para él, no es pérdida de tiempo, porque sabe que va a tener un fruto, no solamente para ese momento, sino también para futuras generaciones. Lo que tú y yo estamos haciendo con nuestros hijos, hermanas, no es para solamente ellos, sino también para futuras generaciones. Lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo estamos sembrando en ellos, con paciencia, con misericordia, con la gracia de Dios, va a tener un resultado hoy, sí. Entonces, hermanas, yo te digo a ti, no te impacientes si tú no puedes ver todavía resultados de lo que tú le has pedido a Dios que te dé gracia para enseñar a tus hijos. Tal vez van a pasar años, meses, no lo sé. Pero cuando nosotros sembramos, estamos sembrando sobre algo muy valioso que son nuestros hijos. Estamos sembrando para ellos y para futuras generaciones. Entonces, para el agricultor esto no es una pérdida de tiempo, ni para ti ni para mí será una pérdida de tiempo el sembrar en nuestros hijos. ¿Qué descripción, hermanas, más hermosa con relación a la crianza de nuestros hijos? El dueño de una planta de olivos muchas veces tiene que regar las plantas de forma regular. También tiene que labrar, tiene que mullir la tierra varias veces al año y aplicar abonos cerca del tronco de los olivos. Así tiene que ser fielmente durante muchos años para poder cultivar una buena planta que producirá después muchos frutos. Y entonces, hermanas, a nosotras también nos toca hacer lo mismo. Si deseamos criar nuestras plantas, o sea, nuestros hijos, para que traigan bendición sobre el mundo en el futuro. Ahora, hermanas, ¿cómo podremos hacerlo? Hay ocasiones, nosotros obviamente no nacimos siendo mamás. Nosotros tuvimos que crecer e ir aprendiendo, y nosotras tuvimos que recibir consejo de otras personas para hacerlo bien, documentarnos y primeramente pedirle a nuestro Dios sabiduría. Pero aún así sentimos o se siente que no podemos hacerlo, que no podemos cumplir con esta tarea, que no tenemos las habilidades necesarias para cumplir con esta tarea. Mira, hermana, yo voy a comentarte lo siguiente. Una historia que a mí me llama la atención, que viene en el libro de Éxodo, habla sobre la construcción del templo en la época de Salomón y la construcción del tabernáculo también en los días de Moisés. ¿Sabías tú, hermana, que Dios le concedió su espíritu, su sabiduría a los obreros para que ellos pudieran, hermanas, construir el tabernáculo de una manera exacta que Él deseaba? Y también Dios les dotó de habilidades a los obreros para que construyeran el templo de Salomón. Dios los dotó, sí, para que ellos pudieran hacerlo y construir el templo así como David lo tenía en su corazón. Entonces, hermanas, si Dios se preocupó tanto en lo referente a un tabernáculo y a un templo terrenal, ¿cuánto más no va a preocuparse por esos pequeños templos que son nuestros hijos?
Él quiere morar dentro de ellos. Entonces, confiemos en Él, que Él nos dará de su sabiduría y de su amor y de su fuerza en el corazón de cada una de nosotras como madres y padres, a los que clamamos a Él. Si decimos no puedo, entonces Dios quiere hacerlo a través de nosotras. Yo quiero relacionar esto que te acabo de decir con citas bíblicas. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra cita también, en Proverbios 16, 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Tanta sabiduría y tanta inteligencia necesitamos tú y yo, hermanas. Pero tenemos a nuestro Dios a nuestro lado, que nos dice también en una cita en Santiago 1:5. Esta cita tal vez tú te la sabes de memoria, pero te la voy a dar en este momento. Dice Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos, hermanas, tener sabiduría para los momentos difíciles de nuestros hijos. Quiero decirte, hermanas, yo he tenido hijos en diferentes etapas de su crecimiento. Cuando tenía yo a un niño de kinder, tenía a un niño de la primaria, a otro niño de la secundaria y a otro de la preparatoria. Mis hijos se llevan 4 años de edad, tengo 4 hijos. Y hermanas, era de que yo necesitaba de mi Dios para saber qué hacer en cada etapa de su vida diferente. ¿Sí? Ahora, tú vas a decir, es que cuando están pequeños no la necesito. O podemos decir, cuando están grandes no la necesito. Claro que sí. En cada edad, en cada etapa de su vida, necesitamos de la sabiduría del Señor. Cuando están recién nacidos, porque ellos no hablan, porque ellos no dicen lo que sientes, yo necesito sabiduría para saber qué hacer. Cuando están en mi vientre, desde que está en mi vientre. Nuestros hijos nos escuchan desde que están en nuestro vientre. Necesitamos sabiduría desde que están ellos en nuestro vientre. Sabiduría cuando ellos han nacido. Sabiduría cuando empiezan con sus primeros 5 años, porque eso es lo que van a reflejar para toda su vida. ¿Sí? Sabiduría para cuando ellos empiezan en su adolescencia. Yo tengo en la iglesia donde nosotros estamos la clase de las niñas adolescentes. Esto es para mí un reto, hermanas, porque yo sé que es una edad muy difícil. Yo requiero de mucha sabiduría cuando mi hijo es un adolescente, ¿sí? Ellos a veces no saben en quién confiar, con quién hablar, no controlan a veces sus emociones. Y luego llega la juventud, en que nuestros hijos empiezan a sentirse independientes, en que a veces ya no quieren saber de nosotros. O sea, necesito de la sabiduría de mi Dios. Ahora, hermanas, yo quiero decirte que a veces nosotros estamos en la siembra. Y a veces estamos ya en la siega, cuando nosotros empezamos a ver resultados con nuestros hijos. Ahorita mi hijo mayor ya no es un adolescente, él ya es un joven adulto. Entonces, también requiero de esa sabiduría de mi Dios. Y cuando están casados, tengo una hija casada, requiero sabiduría de Dios. Siempre, hermanas, la necesitamos. Ahora, hermanas, quiero mencionarte esto. Todo lo que tú y yo sembramos, que Dios nos ayude a dar una buena siembra, una buena cosecha con nuestros hijos. Lo estamos haciendo porque amamos a Dios y porque amamos a nuestros hijos. Pero quiero decirte, puede suceder, hermanas, yo creo que tal vez esta es una pregunta que tú puedes hacer. Puede suceder que mis hijos se desanimen y que se alejen de los caminos de Dios, a pesar de que yo haya sembrado bien. Sí puede suceder. Y es un dolor y es una angustia cuando esto sucede. Pero quiero darte un versículo para ya terminar, en Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estas son promesas de Dios, y Dios no miente. Y en eso estamos confiando cuando nuestros hijos se desaniman, porque se desaniman, pero no se apartan, ni tampoco se van a alejar de tal manera que se olviden de Dios. El Espíritu Santo está en ellos. Estamos hablando cuando tu hijo y mi hijo han sido salvos y han sido redimidos por la sangre de Cristo.
La promesa de Dios es: instrúyelo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en eso estamos confiando. Entonces, hermanas, yo te animo a ti, y a mí esta enseñanza me ha animado también, para no desanimarme, para no pensar en que lo que estamos sembrando a nuestros hijos va a ser en vano. No, lo que estamos sembrando ahorita va a servir para hoy y para las futuras generaciones. Que Dios las bendiga, mis hermanas, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos da fuerza, nos da valor y nos da ánimo para seguir adelante, confiando en ti. Yo te pido por cada una de mis hermanas que está escuchando esta enseñanza, Padre, que tú hayas hablado a su corazón y que estas palabras que nos has dicho puedan quedar grabadas, Señor, y que podamos llevarlas por práctica y que a nosotros nos pueda dar ánimo y fortaleza por el papel que tú nos has dado como madres. Ayúdanos y danos de la sabiduría que nosotros necesitamos. Pongo en tus manos a mis hermanas, pongo en tus manos mi propia vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender, y mi ser cuando esté bien segura, con amor pueda fortalecer. Con mi Dios andaré segura, y mi ser ansiedad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá. Con mi Dios andaré segura, y mi ser ansiedad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nada podrá. Caminando